Bueno, en este tema 5 vamos a ver el sentido de la vista. El sentido de la vista es la modalidad sensorial más importante de todos los sentidos. Podemos decir que en los últimos años se ha desarrollado una disciplina veterinaria que es la oftalmología, que cada vez tiene más interés y peso clínico. Bien, lo primero que tenemos que ver es la estructura del ojo. Podemos decir que el ojo tiene como 3 capas. De fuera adentro, pues la capa más externa. En la capa más externa vamos a ver lo que es la esclerótica, que es lo que se llama el blanco del ojo. La esclerótica, el blanco del ojo. Y los músculos oculares, que son los responsables del movimiento de los ojos coordinados. Los dos ojos están perfectamente coordinados para que su movimiento sea perfecto. Esto lo hace una parte del mesencéfalo. Además, vamos a ver el líquido que tiene dentro del ojo, que es lo que se llama el humor vítreo. El humor vítreo es el líquido que está aquí, justamente en la parte posterior detrás del cristalino. Y vamos a ver el segmento de esfera menor, que es lo que se llama la córnea, y que está protegido por la lágrima. La córnea es la capa esta transparente, ¿vale? Aquí en el ojo del perro, la capa de adelante sería la córnea y la capa de atrás sería la esclerótica. Esa sería la capa externa. Luego veremos en la capa media, ya vemos la estructura de la coroide y los procesos ciliares. La coroide y los procesos ciliares son, estos músculos ciliares serán los responsables de provocar el aplanamiento del cristalino, lo que se llama, que es un reflejo que ahora estudiaremos, que es el reflejo de adaptación del cristalino, de adaptación del cristalino. También veremos el iris y la pupila, que como sabéis, el iris es una capa pigmentada con un orificio central que es la pupila, ¿vale? Y también veremos el humor acuoso. El líquido por delante del cristalino se llama humor acuoso y es totalmente diferente del humor vítreo. Es un líquido más fluido, más parecido a la lágrima. Y ya en la capa interna veremos lo que es la retina y los fotorreceptores. ¿De acuerdo? Los ojos son, como dicen los neurofisiólogos, las ventanas laterales del cerebro. Cada ojo presenta una capa de receptores, un sistema de lentes para enfocar la imagen sobre esos receptores y un conjunto de terminaciones nerviosas encargadas de transmitir esos potenciales de acción, esa señal, hacia el área visual, la corteza visual del cerebro. El ojo básicamente tiene como 2 segmentos de esfera. El segmento de esfera mayor, que está en la parte posterior del ojo, lo vemos aquí en el ojo de la especie humana, en la parte posterior del ojo. La capa más externa es lo que se llama la esclerótica o el blanco del ojo. En esta esclerótica o blanco del ojo es donde se insertan los músculos oculares. Es donde se insertan los músculos oculares. Observamos aquí en los músculos del ojo, el lateral y el interno y el externo, el superior y el inferior, y los oblicuos para el movimiento en todas las posiciones posibles. ¿Vale? Bien, ese es el segmento de esfera mayor. El segmento de esfera mayor es la esclerótica. Pero el segmento de esfera menor, que está en el polo anterior del ojo, de menor radio también, es lo que se llama la córnea. La córnea, deciros que es una capa epitelial escamosa estratificada y transparente, cuya superficie externa está bañada por un líquido que es lo que se llama la lágrima. Esa lágrima tiene como función lubricar, desinfectar y proteger a la córnea. Y toda esta lágrima está producida de manera constante por un saco lagrimal que está en el borde lateral del ojo. Normalmente está en el borde lateral, aquí, en el borde lateral del ojo, aquí es donde está el saco lagrimal. Y gracias al parpadeo, esta lágrima está continuamente extendiéndose por toda la córnea y en última instancia se drena en el borde interior del ojo. En el borde interior del ojo
es donde se drena por medio del conducto nasolacrimal. Bueno, hemos dicho que la esclerótica es la cubierta superficial externa donde se insertan los músculos oculares y además que es un tejido conjuntivo duro, resistente, rígido hasta cierto punto porque tiene que tener un poco de flexibilidad y sobre todo opaco porque refleja gran parte de la luz que llega. A diferencia de la córnea que es transparente, la esclerótica es totalmente opaca. Eso es muy importante. Bien, esa es la capa externa. La siguiente capa, la que le sigue, la capa media, lo tenemos aquí, la capa media, es la coroide. La coroide es esta capa que veis aquí de color rojo, que también está en la parte posterior del ojo. La coroide es la capa que nutre al ojo. La coroides está junto al cuerpo ciliar, podemos estudiarla junto al cuerpo ciliar, a los procesos ciliares, con los músculos ciliares que tiran aquí del cristalino, y junto al iris. Todas estas estructuras son las que vamos a estudiar aquí en la capa media, ¿vale? La coroide, los procesos ciliares, el iris y la pupila, y el humor acuoso, ¿vale? Deciros que el humor vítreo y el humor acuoso son líquidos parecidos, pero no exactamente iguales. El humor vítreo está por detrás del cristalino, ocupa toda la parte posterior del ojo. Es un líquido más denso, es un material casi gelatinoso y el ritmo de recambio en este caso es muy lento, porque decimos que en el cuerpo no existen líquidos estancos, estamos hartos de decirlo, no existen líquidos estancos, todos los líquidos están en circulación. También el humor vítreo está siempre recambiándose y el humor acuoso, por supuesto, que está en continua reconversión. El humor acuoso fluye desde la cámara posterior a la anterior a través de la pupila. O sea que está el humor acuoso de la cámara posterior y el humor acuoso de la cámara anterior. Pues de la posterior a la anterior va a través de la pupila y después se absorbe hacia el sistema venoso justamente en el ángulo que existe entre la córnea y el iris por un sistema de trabéculas y canales. Este humor acuoso, si se produce un desequilibrio entre la secreción y la reabsorción del humor acuoso, puede aumentar la presión intraocular y pone en peligro la viabilidad de la retina. Esta alteración pasa. Una vez hemos visto las estructuras principales del ojo, las tres capas esas que hemos visto, la capa de la esclerótica, la coroide y la retina que la veremos ahora, antes de entrar en la retina nos interesa ver dos reflejos importantes que en fisiología son muy importantes en el ojo. En el caso del cristalino se produce el reflejo de la acomodación del cristalino y en el caso de la pupila se produce el reflejo pupilar. Como todos los reflejos son movimientos automáticos. Bien, deciros en primer lugar el reflejo de acomodación del cristalino consiste en una modificación del poder refractario de la lente, lo que posibilita que se forme una imagen enfocada en la retina. En definitiva, es para tener siempre las imágenes enfocadas. Pero claro, eso lo hacemos de manera automática. Es curioso que en los peces, en los anfibios, en las serpientes, acomodan el cristalino moviéndolo, desplazándolo, o sea, hacia adelante y hacia atrás. En cambio, los reptiles, las aves y los mamíferos no alteran la posición de la lente, sino que con un mecanismo de acomodación que consiste en modificar la modificación activa de la curvatura del cristalino por contracción de los músculos ciliares. Aquí tenéis los músculos ciliares, que son los que tiran, que están aquí cogidos por los procesos ciliares, cogen al cristalino en ambos vértices. El cristalino es una lente biconvexa, y así este cristalino, como veis aquí, está en reposo. Ojo en reposo se llama cuando el cristalino
está en reposo, está preparado para una imagen lejana, para una imagen de más de 6 metros. Por ejemplo, esta A que observáis ahí, la enfoca el cristalino y cae perfectamente invertida, por supuesto, en la parte de atrás de la retina. En cambio, aquí observáis cómo está el ojo enfocado. El ojo enfocado, que es lo que se llama la visión cercana, ojo enfocado, visión cercana, cuando tenemos que leer algo que está cerca, pues entonces es curioso porque se contraen los procesos ciliares, se relajan las fibras y el cristalino tiende a bombarse. Señores, el cristalino tiende a bombarse porque tiene una serie de ligamentos con una cápsula envolvente bastante fuerte. O sea que, en definitiva, si nosotros cogiéramos el cristalino y lo extraemos del ojo, automáticamente el cristalino adquiriría una forma esférica, como la veis aquí, como si estuviera enfocado. En cambio, cuando el ojo está en reposo, pues los músculos ciliares tiran de ese cristalino y lo tienen aplanado para la visión lejana, ¿vale? Estos mecanismos de acomodación o enfocado de la imagen, tenéis que tener en cuenta que requiere de un globo ocular bastante resistente que evite la deformación de la retina por una parte, y además que el humor vítreo viscoso justo detrás del cristalino, este humor vítreo, sea viscoso y al mismo tiempo transparente, claro, que evite el retrodesplazamiento del cristalino. Los mecanismos de acomodación del cristalino son reflejos del sistema nervioso parasimpático, que se inician con la percepción de imágenes borrosas procedentes de la retina. Y de una manera automática se produce el enfoque necesario. En el caballo se presenta una modificación de los mecanismos de acomodación del cristalino debido en parte a la debilidad de los músculos ciliares, debilidad de estos músculos ciliares, que va a ser que no ocurre en otras especies veterinarias. Precisamente el caballo lo que tiene es como lo que se llama una retina en rampa. Esta no es el ojo redondeado, sino que es abombado, ¿eh? Es una retina en rampa que solamente tiene esta especie, el caballo, y que lo que le permite es enfocar los objetos cercanos, los objetos que están próximos, por ejemplo, al casco, los enfoca sin necesidad de cambiar la forma del cristalino, sino solamente cambia la posición de la cabeza. Como veis, los objetos lejanos vienen aquí por el foco F2, el cristalino lo enfoca normalmente, pero cuando va a enfocar los objetos cercanos, próximos aquí al casco, pues entonces lo que hace es que agacha un poco la cabeza y lo lleva a una posición F1 diferente y más distante que la F2, y así consigue enfocar las imágenes, los caballos. Vemos ahora el segundo reflejo importante en el ojo, que es el reflejo pupilar, que se produce por el iris y concretamente el orificio central del iris, que es lo que se llama la pupila. Bueno, en el caso primero, observáis aquí que la pupila se abra mucho su diámetro, y eso es gracias, esto se produce, es lo que se llama la midriasis, y se produce gracias a estas fibras circulares que son como radios de la bicicleta. Cuando estas fibras se contraen es cuando abren la pupila. En este caso el animal o la persona pues entra de un sitio soleado a un sitio oscuro. En cambio, cuando es al contrario, cuando entra de un sitio, sale de un sitio oscuro a un sitio muy soleado, pues entonces se produce automáticamente el reflejo de la miosis. La miosis es el cierre de la pupila. Y este cierre de la pupila se produce por la contracción de estas fibras circulares. Decir que el músculo que interviene en las fibras radiales es el músculo dilatador pupilar. Y por supuesto pertenece al sistema simpático y proveniente del ganglio cervical craneal.
Este es el responsable de la midriasis. En cambio, el músculo constrictor pupilar, el esfínter pupilar, es el que contiene las fibras circulares de gran capacidad de acortamiento y provienen del sistema nervioso parasimpático. En este caso, estimula sobre todo el nervio oculomotor común y su contracción produce la disminución de diámetro pupilar o miosis. Antes de meternos ya propiamente en la retina y en las células retinianas, vamos a ver algunas estructuras también del ojo importantes, también que son importantes y hay que comprender. Por ejemplo, la fobia y la mácula. La fobia es el centro de la retina, donde se consigue la mayor agudeza visual. En esa zona, en esa estructura, es donde se van a separar todos los fotorreceptores, todas las células retinianas y solamente quedan los fotorreceptores, los conos y los bastones. La mácula también se llama mancha amarilla, esta es la mácula, esta es la zona principal de la retina en la que consigue la mejor visión. El resto de la retina, por supuesto, también tiene visión, pero los detalles están en esta zona. También vamos a ver el área ciega y el disco óptico. El área ciega y el disco óptico, que es la salida del nervio óptico. Esta imagen que veis aquí se ve muy bien con un oftalmoscopio, mirando el fondo del ojo. Se ve la salida del nervio óptico y ahí hay un área ciega, y ese área ciega nosotros no podemos apreciarla bien, pero existe. Es la salida de los nervios, del nervio óptico y la entrada de los nervios retinianos para regar a la retina, aparte de la coroide, por supuesto que la coroide es la capa que está totalmente pegada a la retina, y si se separa la coroide de la retina pierde la función, es lo que se llama un desprendimiento de retina. Y aquí hemos visto que el área ciega, el disco óptico y la salida del nervio óptico. Y luego otra cosa que vamos a ver es el motivo de que los animales, los gatos, los perros, la mayoría de los animales, menos el cerdo y el hombre, todos se le ven los ojos de color brillante durante la noche. Y es gracias al tapetum, el tapetum lucidum, que es una capa importante para la visión nocturna. Tenemos que entender que las células fotorreceptoras se encuentran próximas a la coroide para que la nutra, para que le dé la nutrición, pero está separado por un fino epitelio rico en un pigmento que se llama la melanina. La melanina es muy importante que sepamos que la melanina en el epitelio pigmentario lo que hace es absorber la cantidad de luz que sobra al atravesar la retina, y esa cantidad de luz que sobra la retiene esa capa pigmentaria rica en melanina, y así se evita la retroflexión, y esto es muy importante para conseguir la mayor agudeza visual. Es decir, en definitiva, si estamos deslumbrados no podemos ver el detalle. Eso es lo que le pasa a las personas y a los animales albinos, que carecen de este pigmento, de esta melanina, tanto en la piel como en los ojos, en este epitelio pigmentario, y por eso están continuamente deslumbrados y por eso no consiguen más del 20% de agudeza visual con respecto a los animales normales, los animales que no son albinos. Aquí vemos el ojo del felino. Su ojo es un poquito diferente a todo. Su retina es más abombada, su córnea también bien desarrollada, el cristalino, etc. La forma del ojo es un poquito diferente, es como más rasgado, como más pequeño. Y una de las cosas que tienen los felinos y también los perros y todos los animales, salvo el cerdo y el hombre, es que tienen justamente detrás de la retina, tienen una capa refractaria, que es lo que se llama el tapetum lucidum. Lo habréis estudiado también en neuroanatomía. Pues bien, este tapetum es un
pigmento refractante que hace que la luz que llega al tapetum se refleja de nuevo a los fotorreceptores, lo que permite que la retina pueda hacer el uso óptimo de la luz cuando llega a los ojos en condiciones de menos intensidad luminosa, como por ejemplo durante la noche. El tapetum es el responsable de los ojos brillantes de nuestros animales cuando se les dirige una luz en la oscuridad. Bueno, ya vamos a entrar propiamente en la retina. Deciros que en el ojo de nuestros animales vertebrados las imágenes se proyectan sobre la retina a través de estructuras. Por ejemplo, vemos aquí la bombillita, tiene que atravesar la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y llegar ya aquí a la retina, ¿vale? Aquí es donde realmente se forma la imagen. Aquí es donde se forma esta bombillita, se ve aquí, pero esa imagen se ve invertida en 2 dimensiones y en blanco y negro. Precisamente el área visual de la corteza cerebral será la responsable de formar una imagen de tamaño real, natural, derecha, en 3 dimensiones y coloreada, gracias a los fotorreceptores. Coloreada según la especie, claro, evidentemente. Deciros también que la luz, una vez que atraviesa la córnea, el iris y el cristalino, es absorbida por los pigmentos visuales de las células receptoras de la retina, de los fotorreceptores, codificando las imágenes ópticas en impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos ya eléctricamente serán los responsables de llevar el impulso hacia la corteza visual del cerebro. Es una cosa curiosa, el desarrollo de la retina no es paralelo al desarrollo evolutivo de los vertebrados. Por ejemplo, en los primates, la retina es mucho más simple funcionalmente y anatómicamente que, por ejemplo, la retina de una rana, de una paloma. Sin embargo, luego la visión es superior en los primates. El animal que tiene el desarrollo más perfecto en la retina es los felinos, concretamente el gato. La retina es mucho más que un conjunto de células fotorreceptoras, pues contiene además otras células nerviosas cuyas interacciones sinápticas suponen el inicio de un complejo procesamiento de las señales visuales. La retina de todos nuestros vertebrados tiene 5 tipos principales de células. Tenemos, en primer lugar, los fotorreceptores, los conos y los bastones. Tenemos, en segundo lugar, las células bipolares. Las células bipolares son las que conectan los fotorreceptores con las células ganglionares, ¿vale? Y luego existen 2 interneuronas más, como son las células horizontales y las células amacrinas. Estas 5 tipos de neuronas son fundamentales para la visión. A pesar de que existen esos 5 tipos de neuronas, luego Cajal identificó que realmente las capas que existen en la retina son 10 capas diferentes. Bien, bueno, los fotorreceptores son las células principales de la visión, los conos y los bastones. Deben este nombre, pues lo veis perfectamente en esta fotografía preciosa de color, que en la forma del cono, el segmento externo es el que se varía, donde aquí están los pigmentos apilados en discos, ¿vale? El pigmento en este caso de los conos sería la iodoxina, y en el caso de los bastones, que son mucho más alargados, son los responsables de la visión nocturna, pues en este caso el pigmento visual sería la rodoxina. En el caso de los conos, son los responsables de la visión de color, ya que hay conos de distintas intensidades, de distintos colores primarios para formar los distintos colores. Bien, las células bipolares son las células intermediarias entre los fotorreceptores y las células ganglionares. La tenemos aquí en esta imagen. ¿Veis? Aquí estarían los fotorreceptores, los bastones y aquí los conos, ¿vale? Bastones, conos,
conos, hay muchos más conos, hay 7 conos por cada bastón, porque por supuesto la visión de colores, la visión diurna es mucho más importante que la nocturna. Bien, pues entre los fotorreceptores y las células ganglionares hay unas células intermediarias que son las células bipolares, las veis aquí de color naranjita, son estas de color naranjita. Las células ganglionares, sus axones son los que van a formar el famoso nervio óptico, el segundo par craneal, que sale por aquí, por el campo este que hemos dicho antes, por el área ciega, de entrada, perdón, de salida de las señales luminosas y la entrada de las arterias retinianas para nutrir junto con la coroide la retina. Bueno, para conseguir una perfecta visión también hace falta que intervenga otro tipo de neuronas o de células, como son las células horizontales y las células amacrinas. Estas células horizontales y la amacrina son dos interneuronas y van a estar situadas, por una parte las horizontales están entre los fotorreceptores y las células bipolares, veis estas de color azulito, lo que hacen aquí es hacer una intermediación entre las bipolares y los fotorreceptores. Son neuronas inhibidoras, como ahora veremos. En cambio, las células amacrinas, las tenemos aquí de color verde, entre las bipolares y las ganglionares. Las amacrinas también son células inhibidoras. La función que tienen es establecer una inhibición lateral. Para conseguir una visión más perfecta. Es decir, la función de las células horizontales amacrinas, al ser inhibidoras, es proporcionar el brillo y la oscuridad y proporcionar los distintos contornos. Sin esto sería imposible una visión perfecta. O sea, sin este tipo de células, pues veríamos las imágenes dobles, con un contorno, con un relieve enorme y sin precisión. ¿De acuerdo? En esta diapositiva también podemos observar, aquí pone el pigmento. Bueno, el pigmento es la capa pigmentaria que está justamente detrás de la retina, esta capa pigmentaria, que es el que tiene la melanina, que absorbe la luz que sobra. También observamos aquí los fotorreceptores, los conos y los bastones, ¿vale? Los bastones más alargaditos, los conos más cortitos, ¿vale? También vemos las bipolares, que son las intermediarias entre los fotorreceptores y las ganglionares. Las ganglionares, que van a dar salida al nervio óptico, ¿vale? Y las dos intermediarias, las horizontales y las amacrinas, que ya hemos dicho. La luz entra por aquí, precisamente en la fobia, que es el punto de mayor agudeza visual, se separan todas las células y solo quedan los fotorreceptores, para que la mácula, que es la zona central de la zona que rodea la fobia, la fobia tiene unos 2 milímetros de grosor y la mácula tiene varios milímetros más, y esa es la zona de mayor visión. Antes de meternos en la fotoquímica de la visión, tenemos que ver las diferencias entre los bastones y los conos. Morfológicamente se parecen, aunque funcionalmente son totalmente diferentes. Para que os hagáis una idea, en la especie humana existen unos 120 millones de conos, frente a 7 millones de bastones, lo cual equivale a un cono, o sea, un bastón por cada 17 conos. Claro, pensad que los conos son los responsables del color y existen de varias coloraciones diferentes, de varios pigmentos diferentes. Bien, las partes del segmento son la parte del segmento externo, que es donde tienen los pigmentos visuales. Estos pigmentos visuales están colocados en unos discos apilados, pueden llegar a tener hasta 1000 discos apilados, ricos en pigmento visual. Como hemos dicho antes, el pigmento visual
del bastón es la rodoxina y el pigmento visual del cono es la iodoxina. Deciros que los discos están, en el caso del bastón, separados de la membrana plasmática. Están como flotando. Pero en el caso del cono sí están sujetos en la membrana plasmática. Eso es una pequeña diferencia. Bueno, la parte del segmento externo se une al segmento interno por medio de un cilio modificado que contiene 9 pares de microtúbulos, pero carece de los dos túbulos, de los dos microtúbulos centrales, 2 pares de microtúbulos. Y por último, en el segmento interno, bueno, aquí es donde realmente es donde están las estructuras, en este segmento interno, es donde están las estructuras como el núcleo, la mitocondria y las demás estructuras citoplasmáticas, ¿vale? Y por último, el terminal sináptico. El terminal sináptico será el que entre en contacto con una o más células bipolares. Funcionalmente hablando, los conos y bastones son totalmente diferentes. Los bastones son más sensibles a la luz que los conos. Se encuentran por toda la retina y son más importantes cuando la percepción visual baja mucho, cuando la luz es muy baja en intensidad, como ocurre en el crepúsculo, amanecer, cuando está anocheciendo, etc. Es decir, por eso decimos que los bastones son los responsables de la visión nocturna. Estos receptores de baja frecuencia pueden trabajar entre 380 y 600 nanómetros de longitud de onda. En cambio, los conos no son tan sensibles a la luz como los bastones, pero funcionalmente son más importantes cuando la intensidad luminosa es alta, como sucede durante el día. Y estos receptores trabajan en una frecuencia entre 450 y 780 nanómetros. También deciros que los conos son lo único responsable de la visión en color que poseen los animales para discriminar los distintos colores. Pasamos a ver ya propiamente dicho lo que es la fotoquímica de la visión. Decir que en los fotorreceptores se produce una traducción fotoquímico-eléctrica. Foto, la luz, químico, estimula los fotorreceptores y eléctrica con el impulso nervioso correspondiente que da lugar a que en el terminal sináptico, o sea, el impulso nervioso del nervio óptico, pues hace que se libere mayor o menor cantidad de neurotransmisor en relación a la magnitud del potencial receptor. Primera cosa. Segundo, la estimulación de los fotorreceptores se inicia por la absorción de la luz por el pigmento visual y el efecto fotoquímico correspondiente. Ello lleva consigo cambio en la permeabilidad iónica y la producción de un potencial receptor que se produce desde el segmento externo, pasa al segmento interno de los fotorreceptores y se transmite a la región sináptica donde, mediada por un neurotransmisor, la señal alcanza otras neuronas retinianas, como por ejemplo las bipolares, las ganglionares, etc. Otra cosa, los fotorreceptores no son exactamente lo mismo que el resto de los receptores sensoriales, pues no detectan impulsos nerviosos típicos. Sin embargo, en los conos y los bastones, al ser alcanzados por la luz, se establecen unas ciertas condiciones físico-químicas que van a desencadenar el impulso de las células nerviosas. Donde sí se detectan los impulsos nerviosos es en el nervio óptico por las células ganglionares. Es decir, los fotorreceptores son fotorreceptores son células totalmente diferentes a lo que hemos estudiado hasta ahora. La fotoquímica de la visión tiene 3 partes: el ciclo del pigmento visual, la producción del potencial receptor y la adaptación a la luz y a la oscuridad. Pero me consta que este mecanismo de la fotoquímica de la visión lo vais a estudiar perfectamente en bioquímica. Por tanto, no lo vemos en fisiología. Lo que sí es importante que sepamos es la adaptación a la luz y a la oscuridad. Ya hemos explicado el mecanismo en el cual la pupila se puede abrir o cerrar. Por ejemplo, si un animal
se tiene que adaptar a la luz porque está en un establo oscuro y sale del establo un día soleado, pues entonces lo que se produce es un cierre de la pupila, ¿vale? Y eso ya lo entendemos, una miosis, bien. Pero también tenéis que entender que hay otro mecanismo, que es el mecanismo de la fotoquímica de la visión, en el cual los bastones y los conos se reducen, en el cual estaba trabajando los bastones, básicamente, y ahora van a empezar a trabajar los conos. Entonces, se reduce todo el aosina y retinal, ¿eh? Todo se reduce a osina y retinal. Ese es el momento en el cual dejan de trabajar los bastones y empiezan a trabajar los conos. En cambio, un animal que se desplaza de un ambiente bastante iluminado y tiene que ir a un sitio oscuro, o bien el oscurecer de la tarde, en este caso la pupila, como hemos dicho, se dilata, se produce una midriasis, pero en el caso de la fotoquímica de la visión, el retinal está totalmente incorporado a la rodosina y aparte de la vitamina A, lo cual significa que lo que está trabajando fundamentalmente son los bastones y los conos dejan de funcionar. Ya para terminar, tenemos que ver lo que es el campo de visión. Campo de visión, decimos que todo el área espacial a partir del cual puede formarse una imagen visual completa del ojo se conoce como campo de visión. En todos los animales domésticos, aun cuando sus ojos estén situados lateralmente, existe un área en el que se superponen centralmente los campos de visión. Es lo que se llama la visión binocular. Pero aquí, en el caso A, la parte de la izquierda, vemos que el gatito y algunos perros, algunas razas de perros con los hocicos cortos, tiene el hociquito corto, pues entonces los ojos son frontales y existe un campo de visión binocular muy grande. Visión binocular. Por supuesto, la visión binocular es la perfecta, es la que se superpone perfectamente en la corteza y es la que se ve las tres dimensiones. Por eso el gatito es el representante máximo como cazador nocturno. Encima tiene una visión nocturna muy buena gracias a ese tapetum lúcido. En cambio, en los animalitos, como en el caso del B, el conejito, que tiene los ojitos laterales, entonces, y no solamente en el conejo, también en el caballo, en la vaca, tienen los ojos laterales, entonces tiene un campo de visión binocular muy pequeño, justamente delante del hocico. Pero luego tiene un campo de visión muy amplio, eso sí, monocular, que es lo que se llama área de visión monocular, y es lo que se llama visión panorámica. La visión panorámica le permite que el conejito, incluso agachando la oreja, por detrás de la cabeza consiga tener cierta visión, porque claro, el conejito no es un cazador, sino que es cazado y por eso tiene que estar siempre pendiente de su enemigo. Con respecto al área ciega, el área ciega es la parte de la parte que no se obtiene visión. Pues en este caso, los animales que tienen la visión binocular tan grande es bastante mayor, pero eso sí, rápidamente tendría que girar la cabeza para obtener visión en esta posición. En cambio, en el conejo tiene un área ciega muy pequeña, justamente detrás de la orejita, pero detrás de la cabeza, pero tiene la visión panorámica esa tan desarrollada. Por último, la visión cromática. La visión cromática decimos que es, sobre todo, es responsable los conos, porque los bastones no pueden determinar el color. Decía en primer lugar que los mamíferos domésticos tienen una visión muy parecida a la que presentan los humanos con un defecto en la visión de los colores. De cualquier forma, debemos decir que existe mucha controversia al afirmar qué especies reciben la visión cromática tal cual, de tal o cual manera. Lo que sí es verdad que los animales de visión cromática presentan como mínimo 2 conos y en los mamíferos superiores, los primates, existen 3 conos con 3 pigmentos diferentes, cada uno de los cuales tiene sensibilidad a uno de los colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Y solo los pigmentos son los pigmentos llamados pigmento sensible al rojo, pigmento sensible al verde y pigmento sensible al azul.
al azul, perdón. Cualquier percepción de color puede ser interpretada a partir de la combinación de los tres colores primarios. ¿Veis? Las ardillas, los bovinos, los perros, los gatos, los áquidos tienen toda una visión muy parecida a lo que tenemos, lo que se llama el daltonismo en humanos. Los primates tienen una visión muy parecida a nosotros y las aves tienen una visión única. Por ejemplo, la paloma es capaz de discriminar en longitudes de onda próximos al ultravioleta, que eso por supuesto es totalmente invisible para el hombre. Entonces, las aves presentan una discriminación máxima, aunque la especie humana es la que mejor ve los colores, ¿eh? Y los primates son la única especie animal que se parece más a la cantidad de colores que podemos apreciar los humanos. Con respecto a las vías visuales, se lo dejamos a los neuronas anatómicos.